Primera de Corintios 2, por favor. Hoy hay gran comida, también terrenal, hermano. Así es, porque también Dios, hermano, nos ayuda a dejar de ser idólatras de la comida. Bueno, hermano y hermana, ya algunos aquí conocen el capítulo 1, ¿verdad? Maravilloso. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ok, hermano. Poder verdadero para echar fuera demonios. Poder para dejar de masturbarse. Poder para dejar de mentir. Poder para poder perdonar. Ahora el capítulo 2, maravilloso, sobre todo la segunda parte del versículo 6 en adelante, donde se dice que la revelación es por el Espíritu de Dios. O sea, ¿quién revela lo profundo de Dios? Pues el Espíritu Santo, hermano, nadie más. Ok, vamos a ver, ya estamos en 1 Corintios 2. Así que, hermanos y hermanas, cuando fui a ustedes, Pablo abrió esta iglesia allá en Corintio. Cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, ¿quién dio testimonio de Dios y de ser Dios? Yeshua, perfecto. Entonces, vamos a hablar de Yeshua, no de nosotros, ¿verdad? Porque hay muchos que ya nada más hablan de su testimonio y el testimonio que importa, el de Dios, lo echan a un lado. Para anunciarles el testimonio de Dios, la palabra de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no llegó Pablo con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Y mira que Pablo era un erudito, aunque en su propia opinión. Quiero decir, Pablo, a diferencia del resto de los apóstoles, era un sabio, era un fariseo, un estudioso a los pies de Gamaliel. El resto de los apóstoles eran pescadores, eran gente sin estudios. Y aparte no conoció físicamente al Señor. Y además Pablo no conoció físicamente al Señor, así es. Ok, hermano, dice Pablo, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con sabiduría humana, con discursos humanos, con palabras aquí elevadas, con teologías, ¿verdad? ¿Para qué? Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Yeshua y a este crucificado. Porque, hermano, pues tenemos que primero presentar al Mesías crucificado, ¿no? Y enseguida resucitado. Porque hay quienes, no, ya resucitó y la obra de la cruz, de crucifixión, la olvidan. Y no es así, hermano, porque el hecho de presentar a Cristo crucificado implica hablar de que Yeshua es el cumplimiento de la ley. Por eso fue crucificado, ¿verdad? Para que, hermano, pudiésemos estar hoy libres de toda condenación y de toda maldición. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Ok, con temor a Dios, no con miedo, ¿verdad? Porque si vamos a hablar con miedo, ya estamos perdidos. Se refiere al temor a Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque Cristo es poder, ¿verdad, hermano? Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, en Dios mismo. Ahora, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué tipo de madurez? Espiritual. Pero más importante es el arrepentimiento que la madurez, ¿no? De entrada, no es posible alcanzar madurez si primero no estamos arrepentidos. Hablamos de sabiduría que han alcanzado pues solamente los que han llegado a esta madurez. Sabiduría no de este mundo, porque la sabiduría de Dios es de lo alto, no es de este mundo. Ni de los príncipes o de los sabios de este mundo, que perecen. La sabiduría de Dios es eterna, no perece. Ok, el cielo y la tierra sí perecerán, pero la palabra, la sabiduría de Dios es eterna. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está, es un misterio. Este misterio es revelado ¿a quiénes, hermano? A los arrepentidos. A los arrepentidos, hermano. No a los sabios en su propia opinión. Los teólogos no tienen nada que hacer con Dios. Los niños y las niñas, hermano, a ellos sí se les va revelando el misterio de Dios. Sabiduría oculta, pero que ahora ha sido y está siendo manifestada.
la cual Dios predestinó desde antes de los siglos, o sea, desde antes de la fundación del mundo, para la gloria de ¿quién? De Dios. Así es, y de la iglesia también, porque hermano, pues, así es, la iglesia es Él, así es, hermano. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Mesías. Si hubieran visto en Yeshua la sabiduría de Dios, ¿lo hubieran crucificado? No, les pareció una locura, porque la sabiduría de Dios contrasta tremendamente con la presunta sabiduría del mundo. Así es. Antes bien sabemos que el Mesías debía de ser crucificado, ¿verdad? Porque si no, no hay remisión de pecados, así es. Antes bien, como está escrito en Isaías 64, cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni han subido en el alma de un hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermano, hermana, Dios tiene preparado todo esto para aquellos y aquellas que le aman y que tienen fe en la revelación, en el misterio, y que no discuten con Dios. Solito vas a llegar a entender más y más. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién revela a Dios? El Espíritu Santo, ok. Porque el Espíritu, está con mayúsculas, todo lo conoce, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y lo revela. Porque ¿quién de los humanos sabe las cosas de los humanos, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Cómo sabemos que somos seres humanos? ¿Quién nos lo dice? El Espíritu que está dentro de nosotros, ¿no? ¿Un gato sabe qué es gato? No, no sabe, hermano, no sabe qué es gato, no sabe nada. Un humano sí lo sabe. ¿Quién le revela las cosas de los hombres a los hombres? El Espíritu que está en el hombre. De la misma manera, ¿quién revela la naturaleza de Dios al humano? El Espíritu Santo, no un ser humano. Ok. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Porque Dios nos dio de su Espíritu, ¿verdad? El aliento de vida. Pero cuando volvemos a nacer ya recibimos el Espíritu Santo. O sea, hermano, los niñitos tienen parte del Espíritu de Dios. Y no nada más los niñitos, todos los que no han vuelto a nacer también tienen parte del Espíritu de Dios. Pero no tienen el Espíritu Santo. Ok, hermano. Así tampoco nadie puede conocer las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que es el que las revela. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Perdón de pecados, vida nueva, vida eterna en promesa. Ok, reposo, ¿qué más? Paz, todo el fruto del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humanos o por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu, hermano, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal, porque... Ok, hermano, ahora tenemos... ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? Ya llegó, hermano. Gracias a Jesús. José, váyase allá, vaya, usted es el espiritual, váyase allá. Así es, pero parece que, bueno, no puede, ok, pues qué bueno, ok, hermano, esto es muy importante. Dice el 14 que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre viejo, ¿puede percibir y aceptar la revelación de Dios? No, de hecho es contrario. Ahora sí también, hermano, cuando tú vas y hablas a los demás, pues chocas con el hombre natural de los demás, que no recibe ni percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura. Para la criatura vieja la doctrina es locura, correcto, hermano. Por eso para el mundo la palabra es locura, escándalo y tropezadero, porque el hombre natural, o sea, los que no son espirituales, en otras palabras, el hombre natural es el opuesto al espiritual, pero todos tenemos un hombre natural adentro, que es el hombre viejo. El hombre natural no puede percibir las cosas que provienen del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y no las puede entender, porque las cosas de Dios han de ser discernidas
Así es, por el Espíritu Santo, discernidas por el Espíritu. En cambio, el espiritual, habla de dos hombres, el natural y el espiritual. Ok, entonces dice el espiritual. ¿Quiénes son los espirituales? Los que tienen el Espíritu Santo, punto. No los que hacen yoga, ni meditan, no, esos no son espirituales. Esas son falsas espiritualidades del diablo, ¿verdad? Ok, hermano. Lo mismo se lo dijo a Nicodemo. Lo mismo se lo dijo. En cambio, los espirituales juzgan todas las cosas, no a las personas, y él no es juzgado de nadie. Hermano, la iglesia no puede ser juzgada por nadie. Tiene un solo juez, pero si tu conciencia es débil y te dejas juzgar por tu conciencia o por los demás, estás acabado, hermano. Nosotros no recibimos juicio de ningún tribunal humano. El juez es Dios. Por eso dice, el espiritual juzga todas las cosas. Por el Espíritu Santo, juzgar con justo juicio, ¿verdad? Discernir a los espíritus. Ok, hermano. Sin embargo, él no es juzgado por nadie. Ahora que si tu conciencia es débil y te dejas juzgar, ya es otra historia. Pero acuérdate de Pablo que dice, ni aún yo mismo me juzgo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le enseñará al Señor? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, el Espíritu Santo. ¿Ya lo tienes? Bueno, pues ahora quiero ver los frutos. Hechos 25, hermano.